Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos. Es que estamos en... Ya saben, los reportes son muy buenos. Nos enteramos hasta si hace calor o hace frío. Bueno, ya está con nosotros, cosa que agradecemos a David Pinilla Muñoz. Él es un compañero que, aparte del ámbito académico, tuve la oportunidad de coincidir el año pasado en un congreso de Zacatecas, hace 2 años. No, en 2 congresos. Bueno, el año pasado en Zacatecas y posteriormente en el congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres en Puerto Vallarta. 2 lugares que tristemente dice uno, ¿por qué no se queda uno más días, no? Pero bueno, David Pinilla también es integrante, es compañero de la Red de Hombres por la Igualdad en España, y te agradecemos, David, que estés con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches y un saludo cariñosísimo a las y los radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos, y también agradecer a las compañeras y compañeros del programa el poder estar acá. Entonces, y sobre todo es un gusto estar en un ámbito donde se está muy distendido y el ambiente es muy cordial. Así que, primeramente, muchas gracias. Pues bienvenido. Llevas unos días, bueno, un tiempo en México. Llevo 2 mesecitos ya en México, en DF, haciendo la estancia doctoral en el programa universitario de estudios de género de la UNAM, y esa sería mi primera intervención radiofónica y mi primer viajecito saliendo de DF, que cosa que se agradece. Agradezco el silencio de Puebla. Es lindo. Es lindo. David, mañana, bueno, charlaremos y le compartí a Jules cuando me hace la invitación, sabiendo que tú estabas en una mesa iberoamericana, es decir, bueno, charlaremos. Yo ya me tocará hablar de lo que pasa en México, de lo que se ha hecho en lo local. Pero cuéntanos, ¿quién es David Pinilla? ¿Qué te hizo llegar a este movimiento en España? Parte de tu tesis de la maestría, por supuesto, que quiero que nos compartas el día de hoy. ¿Cómo llegas tú? ¿Quién es David Pinilla? ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la Red de Hombres por la Igualdad en España? Pues es curioso que la primera reflexión que me hago tiene que ver con México. Yo vengo del ámbito de la cooperación y he desarrollado hasta bien poquito trabajando en proyectos de cooperación en ONGs. Y curiosamente, como hace cosa de 10 años, en los proyectos que hacíamos de género en Chiapas o en Salvador, pues leí que se hacían talleres de género con hombres para trabajar su hombría, su virilidad, su reflexión sobre la condición masculina. Y era curioso que los compañeros y compañeras que estábamos allí, que trabajábamos siempre género, sobre todo, ¿no?, por el trabajo con las comunidades, sobre todo con las compañeras, pero no un trabajo de reflexión al interno con los hombres. Y es curiosamente como a través de un proyecto que se elaboraba acá, me di cuenta de que había espacios de convivencia con hombres. Y es donde a través de este proyecto pues empiezo a indagar y a buscar información sobre algo parecido que se estaba haciendo en España, y es donde entro en contacto con compañeros de los diferentes grupos que estaban conformando en España en aquellos momentos. Entonces es curioso, ¿no?, cómo mi primera reflexión tiene que ver con este país estando allá. Entonces te encuentras con esto y ¿cómo es que te empiezas a meter en el tema? ¿Conoces a los compañeros? Pues, ¿qué sucede con esa socialización que hacemos los hombres desde otros espacios? Era curioso porque la primera experiencia y vivencia práctica entro en contacto yo vengo del País Vasco, del norte de España, y entro en contacto con unos compañeros de Vitoria, que era la ciudad donde vivía en aquellos momentos, y eran compañeras que estaban o bien trabajaban en la cooperación o bien militaban en sindicatos o organizaciones de izquierdas, y lo que empezamos a trabajar ahí es las diferencias que teníamos entre el discurso teórico y la práctica vivencial y convivencial, ya no solamente con nuestras parejas, sino también en todo el tipo de relaciones que teníamos, con la mamá, con el papá, con las amistades, ¿no? Entonces ahí lo que trabajamos es pues, esa diferencia que hay entre el discurso igualitario que teníamos muchos de nosotros para aquel entonces y las relaciones de poder y las relaciones machistas y sexistas que permeaban nuestras prácticas vivenciales y convivenciales. Y esto lo empezamos a trabajar dentro de espacios de reflexión a nivel interno, pues bueno, bien en un local que nos pedían o bien en cada casa de cada compañero. Entonces ahí contábamos con la experiencia de algún compañero que venía del movimiento gay, de las luchas antifranquistas de los años 80,
y donde empezamos a trabajar sobre todo en el tema de la homofobia, ¿no? Sobre todo trabajamos más en el tema de las relaciones sexuales, las relaciones de poder y homofobia. Y luego ya pues un poco digamos lo que era la práctica de las relaciones de poder en el día a día con compañeras y con compañeros. Y a este espacio le llamábamos cariñosamente el caracolillo. El caracolillo era porque antes, digamos, la primera dinámica que hicimos, o la primera dinámica en la que participé, era una especie de rueda donde nos juntábamos los hombres, hacíamos un caracol, ¿no? Para tocarnos, para olernos, para sentirnos por todos los flancos. Y es curioso también como a nivel simbólico, cuando vengo acá por primera vez, pues bueno, cuando voy a Copilco, la estación del metro es un caracol, ¿no? Entonces como que hay ciertas señales, símbolos que se van repitiendo en mi vida y bueno, pues les estoy dando mayor credibilidad desde que vivo acá. Sí, fíjate que de repente los movimientos y tú empezaste a investigar en tu tesis este movimiento en España. Nuevamente te vas a hacer preguntas como ¿qué te vas encontrando en el transcurso de tu investigación? Yo cuando hago la maestría en relaciones de género venía de los grupos de hombres y entonces dije, bueno, todo esto lo tengo que trasladar a un ámbito, digamos, conceptual, teórico, ¿no? de formación reglada, y es por eso que decido dar el paso a una maestría. Y estando allá, digo, bueno, pues voy a intentar profundizar y alternar lo que es digamos, la academia con el activismo, ¿no? No separarlo como pues hay personas que entienden los ámbitos de una forma dicotómica, sino inclusiva. Y es donde también empiezo a hacer la investigación, donde yo soy parte de mi objeto de estudio, porque el estudiar y el investigar sobre los grupos de hombres y el movimiento de hombres tiene que ver, ¿no? con algo que yo siento y que me interpela desde hace unos años. Y yo me tendría que remontar a la dictadura de España, y perdónenla, porque los grupos de hombres empiezan a salir, digamos, a mediados de los años 80, pero digamos que hay que remontarse a la dictadura de España durante 40 años, donde ahí hay una simbiosis entre la dictadura militar y la Iglesia Católica. Y hay una forma de entender el ser varón y el sujeto varón. Entonces, es a finales de los años 60 y 70 donde el movimiento feminista y el movimiento gay empiezan de una forma contestataria, ¿no? a cuestionar y a criticar públicamente el patriarcado existente en España en la dictadura militar, ¿no? Y por decirles, había una ley que estaba vigente hasta bien entrado en los años 70, que era la ley de vagos y maleantes, que servía para cualquier cosa. Entre ellos, si un hombre abrazaba a otro hombre o un hombre besaba a otro hombre públicamente, pues con esta ley lo mandaban a cabo, ¿no? Entonces, digamos que el movimiento gay en España fue el primer espacio de hombres donde hicieron una reflexión pública y crítica, ¿no? de la construcción de la identidad masculina. Y es ahí donde habría que arrancar. Luego es en el año 84 donde se crean los primeros grupos de hombres. Y curiosamente tiene que ver también con el activismo y con el ámbito académico, en dos localidades muy bien distantes y diferenciadas. Una es Valencia y otra es Sevilla. Y en Valencia se crea en el marco universitario de la mano de Josep Vicent Marqués, que para aquellas personas que no lo conozcan es un sociólogo y un educador sexual que falleció hace unos años y escribió un libro que para mí me cambió la vida, que se llama ¿Qué hace el poder en tu cama? Historias del falocentrismo, que lo recomiendo encarecidamente a aquellas personas que nos están escuchando. Es un librito de educación sexual de apenas 80 páginas, donde sobre todo los hombres nos cuestionan nuestro poder y nuestra obsesión, ¿no? en las relaciones sexuales centradas en el coito genital, ¿no? Entonces, bueno, esto fue uno de los primeros libros que leímos y que trabajamos en los grupos de reflexión, ¿no? Y en otro espacio, bueno, también, esto entra también dentro del chismorreo, por aquel entonces, en los años 80, Josep Vicent Marqués era la pareja sentimental de Celia Amorós, una de las grandes feministas que ha habido y sigue habiendo en España. Es decir, no es baladí que fuera este hombre el que creó el primer grupo de hombres, es decir, se crearon gracias y por el feminismo. Y el otro grupo, ¿no? de reflexión nace de la mano de José Ángel Lozoya en Sevilla, que era un activista de izquierdas y era educador sexual, y que junto con dos compañeras monta, estamos hablando en el año 81, de una clínica para que las mujeres pudieran abortar en España y no tuvieran que irse a Reino Unido.
esta clínica la cierran y a José Ángel Lozoya y a los compañeros les llevan a la cárcel. Digamos que el aborto no es legal en España hasta el año 84. ¿no? Digamos, esto sería como las dos anécdotas históricas de cómo surgen los primeros grupos de hombres, ¿no? En el año 84. Y esos grupos de hombres, por supuesto, empiezan a generar poco a poco estas primeras redes. ¿Cómo se va tejiendo las redes en España? Digamos que hay una especie como, vamos a denominarle travesía del desierto, ¿no? Travesía del desierto, que lo podríamos contextualizar desde el año 84 hasta el año 98, que hay un hito histórico desgraciado en España, que les cuento posteriormente, y tiene que ver con, digamos, con iniciativas particulares de compañeros que vienen, o bien del ámbito de la psicología, o bien trabajaban en planificación familiar, o eran sociólogos, ¿no? Que tenían que ver, ¿no? Digamos, con toda la rama de las ciencias sociales. Entonces, durante estos años se celebran de una forma esporádica congresos de sociología, congresos de planificación familiar, ¿no? Donde se empieza a abordar tímidamente, ¿no? Un poco qué tiene que ver el hombre en el cambio sociohistórico que se está experimentando en España, ¿no? Después de la transición a la democracia, y sobre todo con las leyes que se estaban creando, que eran, pues, por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del aborto, etc. Entonces surgen, digamos, iniciativas de grupos de hombres de reflexión esporádicamente en diferentes comunidades autónomas que por aquel entonces no estaban, digamos, relacionados. No había ni los medios de comunicación que existentes hay ahora, ¿no? Y era un territorio muy amplio donde eran acontecimientos especiales de personas concretas que estaban vinculadas a la izquierda y querían, en la forma de sus posibilidades, llevar una reflexión con los compañeros y amistades que tenían alrededor, ¿no? También al mismo tiempo sin perder un poco lo que estaba llegando de fuera, ¿no? Sobre el movimiento de hombres o los grupos de hombres que, pues, estaban aconteciendo en Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Entonces digamos que esa travesía desde mediados de los 80 hasta bien entrados los años 90, y hay un hito histórico, digamos, que es en el año 98, que es el asesinato de Ana Orantes. Digamos que hay unos programas de televisión que, si me permiten, son de televisión basura, de México. Sí, donde las personas, pues, van a contar y a narrar, digamos, todos los problemas que tienen. Sí, aquí sucede. Eso es, pero que sería interesante, ¿no? Sí, claro, si se les podría ayudar, pero lo que importa ahí es el morbo y, digamos, cuanto peor, mejor, ¿no? Entonces, en uno de estos programas televisivos, me acuerdo en qué cadena privada era, Ana Orantes, que era una mujer de unos 60 años, la típica ama de casa, pues cuenta, digamos, la violencia y la vejación que sufría del maltrato de su marido desde hace 30 años, ¿no? Y lo comparte públicamente. Digamos que termina el programa televisivo y 2 semanas posteriormente esta mujer en la calle es quemada por su marido y la asesina en la calle, ¿no? De ahí surge, ¿no? Un movimiento en el cual ya venía, ¿no? ya venía desde el movimiento feminista desde los años 80 y algunos compañeros profeministas, ¿no? Denunciando la violencia de género que se ejercía en España. Pero este asesinato de esta mujer que había narrado públicamente, ¿no? El maltrato, y que es quemada, ¿no? En la calle, es quemada. Fue el marido, le roció de gasolina, la prendió. Estamos hablando del año 98. Entonces fue un hito que conmovió realmente a la sociedad española, y hubo manifestaciones masivas, ¿no? para que se empezara un poco a erradicar, ¿no? esta violencia que se ejercía en España y se sigue ejerciendo. Perdón, David, que te interrumpa. Sí. Vamos a ir a nuestro corte. Agradecemos a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros. Por favor, haznos sus comentarios o quieres compartirnos algo, quieres preguntarle algo a David. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan en América Latina, en Europa, seguramente a partir de la repetición de los podcasts. Regresamos para que nos sigas compartiendo todo este proceso histórico que viven los hombres desde este movimiento de las redes de hombres por la igualdad en España. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.